El estudio de televisión estaba impecablemente iluminado. Las cámaras giraban con precisión milimétrica. El público presente estaba expectante y el ambiente tenía una mezcla de elegancia y tensión. Esa noche Mirta Legrand, leyenda viviente de la televisión argentina, recibiría a un invitado que muchos consideraban inusual en su mesa, el pastor Dante Gebel. La producción había cuidado cada detalle, desde las flores hasta el menú. El programa tenía un aire solemne, como si algo grande estuviera por suceder. La propia Mirta, con su elegancia característica y su voz firme pero pausada, sonreía con cortesía mientras recibía a los demás invitados. Sin embargo, era evidente que esa noche había una energía distinta. Cuando Dante Gebel entró al estudio, el público lo recibió con una ovación. Vestido con sobriedad, mirada serena y una leve sonrisa, el pastor saludó con respeto, tomando asiento justo a la derecha de Mirta. Ella lo miró con interés genuino, como quien tiene curiosidad sincera por conocer el corazón del otro. Después de algunos minutos de conversación ligera, anécdotas sobre su juventud en Buenos Aires y algunas bromas sobre su melena intacta, Mirta se inclinó hacia él con una expresión más seria. El ambiente cambió. Los demás invitados guardaron silencio. Sabían que el momento estaba por llegar. «Dante», dijo Mirta con voz suave pero firme, «tú hablas mucho de Dios. Lo haces en tus conferencias, en tus libros, en tus redes. Has llenado estadios. Pero hoy, aquí, frente a esta cámara, te quiero hacer una pregunta que quizá muchos se hacen y no se atreven a decir en voz alta». Dante asintió con la cabeza sin perder la calma. «¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está cuando una madre pierde a su hijo, cuando hay guerras, cuando la gente buena muere joven? Tú, que lo predicas con tanta pasión, dime, ¿dónde está Dios en medio de tanto dolor?». El silencio se volvió absoluto. El público apenas respiraba. La cámara hizo un zoom sutil al rostro de Dante, que por un momento cerró los ojos y bajó la cabeza. Se notaba que la pregunta le había tocado el alma. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Entonces el pastor levantó la mirada y con una voz profunda y cargada de emoción comenzó a responder. «Mirta, tu pregunta es la pregunta de millones, y no tengo una respuesta simple, porque Dios no es una ecuación. Pero si algo he aprendido en todos estos años, es que Dios nunca ha estado ausente. Él nunca prometió evitarnos el dolor, pero sí prometió acompañarnos en medio de él». La cámara se movió hacia el público. Varios rostros mostraban ya señales de emoción. Ojos vidriosos, labios apretados. «Cuando una madre pierde a su hijo», continuó Dante, «Dios no está mirando desde lejos, está llorando con ella. Cuando alguien sufre en una cama de hospital, Dios está ahí, sosteniéndole la mano, aunque no lo veamos. Dios no es indiferente. Dios es amor, y el amor duele cuando ve a sus hijos sufrir». Mirta lo observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Se notaba que su pregunta había sido genuina y que la respuesta estaba rompiendo algo dentro de ella. «Yo no predico a un Dios lejano», prosiguió. «Predico a un Dios que se hizo hombre, que caminó entre nosotros, que fue traicionado, que fue golpeado, que fue crucificado. Un Dios que conoce el dolor, que lo vivió en carne propia, y que precisamente por eso puede entendernos cuando lloramos. No predico a un Dios de mármol. Predico a un Dios que sangró, que amó hasta las últimas consecuencias». Una mujer en la audiencia comenzó a llorar en silencio. El camarógrafo la enfocó brevemente antes de volver al rostro de Dante, que continuaba con una intensidad creciente. «Yo mismo he preguntado muchas veces, ¿dónde estás, Dios? En momentos de pérdida, en noches de soledad, en hospitales, en cementerios. Pero Mirta, en cada una de esas veces cuando el dolor me quebró, cuando pensé que no podía más, sentí un susurro, una presencia, como si alguien invisible me abrazara por dentro y me dijera, no estás solo». La emoción era palpable. El ambiente se había transformado. Ya no era un programa de televisión común. Se había convertido en algo más íntimo, algo sagrado. «Dios», dijo Dante con voz firme, «no siempre nos quita el sufrimiento, pero siempre se mete en medio de él. No para evitarlo, sino para caminar con nosotros, porque su objetivo no es que tengamos una vida fácil, sino una vida significativa». Mirta bajó la mirada. Por un instante se llevó la mano al pecho. Las cámaras captaron una lágrima rodando por su mejilla, algo prácticamente inédito en ella. El público lo notó y aplaudió con respeto. No era un aplauso escandaloso, era como un homenaje silencioso al momento que estaban presenciando. «Gracias, Dante», dijo finalmente Mirta, con voz quebrada. «Nunca había escuchado hablar de Dios así, nunca con tanto amor». Dante asintió en silencio.
No necesitaba añadir más. Había dicho lo esencial. Y mientras el programa continuaba, todos sabían que algo había cambiado. No solo en el aire del estudio, también en los corazones. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los técnicos detrás de cámara parecían contener la respiración. La música de fondo, normalmente suave y decorativa, se había detenido también. El momento no lo requería. Las emociones estaban crudas, al desnudo, flotando en el aire. Mirta tomó una servilleta y se secó discretamente la lágrima. Se giró hacia otro invitado, como queriendo cambiar de tema, pero la energía del lugar la obligó a mirar de nuevo a Dante. «¿Y cómo haces para mantenerte firme?», preguntó con voz más suave, ya no como periodista, sino como mujer, como alguien que también ha pasado por pérdidas y cicatrices. «¿Nunca te enojas con Dios?». Dante sonrió, pero su sonrisa no era triunfal ni defensiva. Era una sonrisa que venía desde un rincón del alma, donde conviven la fe y la fragilidad. «Sí, claro que me enojo. Muchas veces. Le grito, le reclamo. Hay días en que le digo, no entiendo nada, y creo que Dios lo acepta. Él no nos pide que finjamos. Él quiere una relación real, no una actuación. El dolor también es una forma de oración». Los ojos de varios miembros del público estaban vidriosos. Algunas mujeres tomaban las manos de sus parejas, mientras otras simplemente miraban fijamente la pantalla en lo alto del estudio. Aquel no era un programa más. Estaban siendo testigos de algo que tocaría a muchos más allá de la transmisión en vivo. «Yo perdí amigos», continuó Dante. «He acompañado a personas que murieron jóvenes, con sueños que no llegaron a cumplirse. He visto a madres enterrar a sus hijos. He sentido impotencia. Y en esos momentos, lejos de dar discursos, solo he abrazado, he llorado con ellos. Porque a veces lo único que podemos ofrecer es nuestra presencia, tal como lo hace Dios con nosotros». Mirta respiró hondo. Se notaba que luchaba por mantener la compostura. No era fácil cuando cada palabra del invitado tocaba alguna fibra enterrada. «¿Y qué le dices a alguien que ha perdido la fe?», preguntó. «Alguien que ha sido herido por la vida y ya no quiere creer en nada». Dante miró a la cámara como si supiera que del otro lado de la pantalla alguien necesitaba esa respuesta. «Les digo que está bien sentirse así, que Dios no se ofende por nuestras dudas. Al contrario, Él se acerca más cuando estamos rotos. Les digo que no necesitan tener todas las respuestas para seguir creyendo. Solo un susurro, una pequeña esperanza, porque a veces basta con decir, Dios, si estás ahí, no me sueltes». En ese instante, una señora del público comenzó a sollozar abiertamente. Las cámaras no la enfocaron, por respeto, pero su llanto se escuchó claramente. Mirta extendió una mano sobre la mesa y la apoyó con cariño sobre la de Dante. «Me conmueve mucho escucharte», dijo. «A esta edad uno cree haber escuchado de todo, pero tus palabras me han tocado el corazón». Dante apretó su mano con ternura. «Gracias, Mirta. No vengo a imponer creencias. Vengo a compartir lo que he vivido. Porque si algo he aprendido es que la fe no se trata de perfección, sino de confiar aun cuando todo parece oscuro». «¿Tú también tuviste momentos oscuros?», preguntó ella con la voz más temblorosa. «Muchos», respondió él sin dudar. «Una vez, cuando era joven, me sentí tan perdido que pensé en abandonar todo. El ministerio, mi vocación, mi fe. Estaba cansado, herido, sentía que Dios me había fallado. Pero esa misma noche, sentado en una banca en medio de la nada, sentí algo que no puedo explicar. No fue una voz ni una visión, fue una certeza, como si una mano invisible me dijera, todavía no es el final». El público volvió a aplaudir, esta vez con más fuerza. No era solo por educación. Era una reacción espontánea, visceral, una forma de liberar la emoción contenida. Mirta, conmovida, miró al equipo técnico. «¿Podemos extender un poco el programa?», preguntó. «Creo que nadie quiere que esto termine aún». Los técnicos asintieron rápidamente. El director de cámaras hizo una señal indicando que había luz verde para continuar. Era evidente que el impacto del momento valía cada segundo extra de emisión. Dante aprovechó el espacio para girarse hacia el público. «A veces pensamos que hablar de Dios es solo para religiosos o para iglesias. Pero Dios está en todas partes. En las calles, en los hospitales, en las cárceles. Dios está más cerca de los quebrados que de los perfectos, porque Él vino a buscar a los que necesitan esperanza». Una mujer joven levantó la mano desde una de las filas del fondo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo temblorosa. Mirta asintió, dándole paso. «Hace poco perdí a mi esposo. Llevábamos solo 2 años casados. Me siento enojada, sola, vacía. ¿Cómo se sigue adelante?». Dante se puso de pie.
Caminó con lentitud hacia donde estaba ella, como si cada paso llevara una carga de respeto y compasión. Al llegar, la miró con ternura, tomó su mano y le dijo: «No hay una receta mágica, solo puedo decirte que no estás sola, que es válido sentir rabia, tristeza, confusión, pero en medio de ese mar de emociones hay una roca donde puedes sostenerte, y esa roca es Dios. No te va a prometer que todo se arregle mañana, pero sí que caminará contigo día por día hasta que vuelvas a sonreír sin culpa». Ella se cubrió el rostro llorando. Dante la abrazó suavemente sin palabras. El público volvió a aplaudir, muchos con lágrimas en los ojos. No era un show, era vida real, transmitida en directo. Un momento que se quedaría en la memoria colectiva de la audiencia argentina. Dante regresó a su lugar, mientras Mirta lo observaba en silencio, como si quisiera grabarse cada gesto, cada palabra. «Me siento muy afortunada de haberte tenido esta noche», dijo finalmente. «Creo que este programa ha sido uno de los más importantes de mi carrera». Dante bajó la mirada, humildemente. «Gracias por abrir este espacio, Mirta, porque en un mundo tan ruidoso, hablar del alma es un acto de valentía». Ella sonrió con los ojos húmedos. «Y tú lo has hecho con una dulzura que desarma». Las luces del estudio bajaron ligeramente su intensidad, como si hasta la iluminación quisiera colaborar con la atmósfera sagrada que se había generado. En ese momento no había urgencia por cambiar de tema, ni por introducir comerciales. Todo estaba suspendido en una especie de reverencia compartida. El dolor, la fe, la compasión, todo se había instalado allí entre cámaras, cables y corazones vulnerables. Mirta, que solía marcar el ritmo del programa con maestría, se tomó una pausa. Observó al público. Muchos seguían con la mirada fija en Dante. Otros simplemente inclinaban la cabeza conmovidos. Ella suspiró. «Hay algo que me nace preguntarte ahora, Dante», dijo con una expresión pensativa. «Tú hablas de un Dios amoroso, presente, compasivo, pero hay personas que dicen haber sido dañadas por la religión. ¿Qué les dirías a ellas?» Dante asintió lentamente, como si esa fuera una de las preguntas que más había escuchado en su vida. «Sí, Mirta. Hay muchas personas heridas por instituciones, por líderes, por palabras que usaron a Dios como excusa para juzgar o condenar. Y yo entiendo ese dolor, porque la religión cuando se vuelve fría o autoritaria puede lastimar. Pero quiero decir con todo mi corazón, Dios no es lo mismo que la religión. Dios no aprueba los abusos, las manipulaciones ni las imposiciones. Él ama con libertad». Mirta entrecerró los ojos, como procesando cada palabra. Era evidente que ese tema la tocaba en lo personal. «¿Entonces no hace falta una estructura para conocer a Dios?» «No», respondió Dante con firmeza pero sin arrogancia. «Dios no está atrapado en un templo, ni en un dogma. Él está donde hay verdad, donde hay amor, donde hay justicia. Claro que las comunidades de fe pueden ser un hermoso refugio cuando funcionan bien, pero nadie necesita un mediador humano para hablar con Dios. Él escucha al corazón más sencillo. Hasta un suspiro puede ser una oración». Un aplauso se levantó espontáneamente del público. Esta vez no fue uno contenido. Fue cálido, prolongado, necesario. No era por espectáculo, sino por agradecimiento. Uno de los invitados, un actor mayor que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia el micrófono. «Dante», dijo, «yo no soy creyente. Nunca lo fui. Pero esta noche, escuchándote, siento algo raro, como si algo se moviera adentro. ¿Eso también es Dios?» Dante lo miró con una sonrisa suave. «Sí, eso también es Dios. Él no grita, Él susurra, se manifiesta en formas que no siempre entendemos pero que sentimos. Cuando algo dentro de ti se conmueve al escuchar sobre amor, compasión, perdón. Ahí está Él». El actor bajó la mirada, tocándose el pecho con la mano. Mirta se inclinó hacia él y le tocó el brazo con cariño. Nadie se burló, nadie interrumpió. Todos estaban unidos en esa misma vibración emocional. «Entonces», dijo Mirta, «si Él está tan cerca, ¿por qué no lo sentimos siempre?» «Porque estamos llenos de ruido», respondió Dante. «El mundo nos grita todo el tiempo, corre, produce, consume, aparenta. Y Dios habla bajito. Para escucharlo, a veces tenemos que callar el alma, apagar un poco el mundo exterior para sintonizar con el interior». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó una joven desde la audiencia. «Con cosas simples», dijo Dante. «Un paseo a solas, sin celular. Un momento de silencio al amanecer. Una conversación honesta con uno mismo. Un gracias antes de dormir. Pequeños actos que nos reconectan con lo que somos y con quien nos creó». Mirta se reclinó en su silla, como quien acaba de encontrar una paz inesperada. Luego volvió a tomar el hilo del diálogo. «¿Tienes miedo de morir?».
Dante se quedó en silencio unos segundos. No había rastro de nerviosismo en su expresión, solo profundidad. No, le tengo más miedo a no vivir plenamente que a morir. Creo que la muerte no es el final, es una transición, un regreso. Y si he vivido amando, ayudando, perdonando, entonces la muerte no me quita nada, me da descanso. ¿Y qué hay del cielo?, preguntó Mirta con voz serena. ¿Cómo te lo imaginas? Dante sonrió. No como un lugar con calles de oro. Me lo imagino como un abrazo interminable, como el momento en que todo el dolor desaparece y lo único que queda es paz, como cuando un niño corre a los brazos de su madre después de un largo día. Así me imagino el cielo, como volver a casa. Una nueva ola de emoción recorrió el estudio. La misma señora del público que había llorado antes volvió a derramar lágrimas. Esta vez no eran de tristeza, sino de alivio, como si algo dentro de ella se hubiera acomodado. Yo perdí a mi hija hace 4 años, dijo entre sollozos, y durante mucho tiempo pensé que nunca la volvería a ver. Pero ahora, no sé por qué, siento esperanza otra vez. Dante bajó la mirada y asintió, con los ojos también vidriosos. Sí la volverás a ver, dijo. El amor no muere, solo se transforma, y lo que se ama con el alma permanece para siempre. Mirta se llevó las manos al corazón. Ya no intentaba ocultar su emoción. Todo el estudio era un eco de ese sentimiento colectivo. Y en medio de todo las cámaras seguían grabando, testigos silenciosos de una de las entrevistas más conmovedoras de la televisión. La música volvió a sonar suavemente. No era la habitual. Era un fondo instrumental distinto, como si el equipo técnico hubiera decidido cambiarla sobre la marcha para acompañar la intensidad del momento. Dante, dijo Mirta, mirando directo a cámara, hoy no solo nos hablaste de Dios, nos hiciste sentirlo. Dante bajó la cabeza con humildad. No había ego en él, solo gratitud. Gracias por darme este espacio, Mirta. A veces una conversación puede tocar más almas que 1000 sermones. Y así, entre lágrimas, suspiros y un aplauso que parecía no tener fin, el programa seguía su curso, ahora transformado en algo mucho más grande que televisión. Mientras los aplausos se desvanecían poco a poco, Mirta levantó una copa de agua y bebió con lentitud. Parecía necesitar ese pequeño respiro para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Las luces del estudio seguían tenues, dándole un aire más íntimo a la escena, como si todos se hubieran trasladado de un programa televisivo a una charla espiritual junto al fuego. Dante también se recostó levemente en su asiento. Se notaba que estaba respirando profundamente, como si cada palabra que había pronunciado hasta ese momento hubiese salido directamente de sus entrañas. No era actuación, no era discurso, era alma pura. Dante, retomó Mirta con una voz dulce y reflexiva, me impresiona cómo logras hablarle a todos, creyentes o no. ¿Siempre fuiste así? ¿Siempre tuviste esta fe tan clara? Dante soltó una ligera risa y negó con la cabeza. No, Mirta. Al contrario, durante muchos años fui el típico joven rebelde, cuestionador. Crecí en una familia cristiana, sí, pero también viví muchas contradicciones. Me costó encontrarle sentido a la vida, incluso dentro de la fe. La religión no me respondía a las preguntas que me dolían. ¿Y qué cambió?, preguntó Mirta, inclinándose levemente hacia él. Un día simplemente me quebré. Estaba solo, sin rumbo, cansado de fingir que todo estaba bien. Grité a Dios, no oré, grité. Le dije, si eres real, haz algo, porque yo no puedo más. Y no hubo relámpagos ni milagros visibles, pero sí una paz que me envolvió sin lógica, sin explicación. Y desde entonces empecé a caminar con él paso a paso, como un niño que aprende a confiar. El estudio volvió a sumirse en silencio. Esa confesión tan humana y honesta había desarmado cualquier resistencia que pudiera quedar en los espectadores. Siempre pensé que la fe era cosa de personas muy puras, comentó Mirta. Pero al escucharte uno entiende que no se trata de ser perfecto. Exactamente, dijo Dante asintiendo. La fe no es para los que tienen todo resuelto. Es para los rotos, los heridos, los que no saben por dónde seguir. Dios no busca santos intocables. Busca corazones sinceros, personas que se atrevan a decir, estoy perdido, pero quiero encontrarte. Una joven del público alzó la mano con timidez. Mirta la notó de inmediato y le hizo un gesto para que hablara. Pastor, dijo ella con la voz temblorosa, ¿qué pasa si uno ha hecho cosas malas? Si ha lastimado a otros, si ha fallado muchas veces, ¿Dios también escucha a esas personas? Dante la miró con una ternura conmovedora. Se notaba que esa pregunta la llevaba clavada en el alma. Claro que sí,
De hecho, Él se especializa en restaurar a los que han fallado. Todos nos equivocamos, todos cargamos culpas, pero el amor de Dios no se mide por nuestros errores. Él no ve lo que hiciste, ve lo que puedes llegar a ser. Y si tú estás arrepentida, si tu corazón quiere sanar, entonces ya estás caminando hacia Él. La joven rompió en llanto. Varias personas a su alrededor la abrazaron sin decir una palabra. La cámara no la enfocó directamente, pero su emoción se sintió en todo el lugar. Muchas veces, siguió Dante, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Sentimos que no merecemos una segunda oportunidad. Pero Dios no nos mira con los ojos del mundo. Él no cancela a nadie. Él restaura. Mirta se llevó una mano al rostro, conmovida una vez más. Qué difícil es perdonarse, ¿no? Sí, afirmó Dante, porque vivimos en una sociedad que te juzga por tu peor error. Pero Dios te define por tu propósito, no por tu pasado. El público volvió a aplaudir, esta vez de pie. Era como si cada palabra que salía de la boca de Dante fuera un bálsamo sobre heridas abiertas. Una espectadora mayor se limpió las lágrimas con un pañuelo de encaje. Un joven abrazó a su abuela. La emoción era transversal, generacional, profunda. Dante, dijo Mirta con voz quebrada, si tuvieras que decirle una sola cosa a toda la Argentina hoy, una sola frase que se grabe en el corazón de quienes te están viendo, ¿qué dirías? Dante respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, como buscando dentro de sí la respuesta más honesta posible. Y entonces abrió los ojos y dijo con firmeza, diría, no estás solo. Dios te ama más de lo que puedes imaginar, y todavía no es tarde para empezar de nuevo. Un silencio se extendió por varios segundos. Nadie aplaudió enseguida. Nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, una ola de aplausos suaves, cálidos, sinceros invadió el estudio. No había necesidad de palabras. El mensaje ya había calado hondo. Mirta se puso de pie. Dante la imitó. Ella se acercó y lo abrazó con fuerza, algo que rara vez hacía con sus invitados. Gracias, Dante, susurró ella. Gracias por recordarnos que aún hay luz. Dante la abrazó con respeto, inclinando levemente la cabeza como señal de gratitud. Gracias a ti por abrir este espacio, respondió él. A veces, lo único que necesita un alma cansada es una voz que le diga, todavía hay esperanza. Mientras ambos regresaban a sus asientos, la música volvió a sonar, esta vez con un tono más alegre, como si el programa, luego de haberse sumergido en lo profundo, estuviera listo para regresar a la superficie, pero con algo nuevo sembrado en todos los presentes. Y mientras las cámaras se preparaban para cerrar el segmento, el público seguía de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. No era un final, era un comienzo. Cuando las cámaras finalmente cortaron a comerciales, el estudio no regresó de inmediato a su ritmo habitual. Técnicos, asistentes, maquillistas, todos parecían todavía inmersos en la emoción del momento vivido. Algunos intercambiaban miradas cómplices, otros simplemente se quedaban en silencio como quien acaba de presenciar algo que no se puede explicar del todo con palabras. Dante permanecía sentado en calma, saludando a los presentes que se acercaban con respeto. Una señora mayor del equipo técnico, que trabajaba tras bambalinas desde hace más de 20 años, se le acercó con los ojos rojos y le tocó el brazo con suavidad. Gracias por lo que dijiste, pastor, le dijo con voz baja. Hoy necesitaba escuchar exactamente eso. Dante le tomó la mano entre las suyas. No fue casualidad que estuvieras aquí, respondió él. Dios siempre llega justo a tiempo. En la mesa, Mirta Legrand se mantenía en su lugar, mirando alrededor. A pesar de los años, de las miles de entrevistas, parecía conmovida de una forma que pocas veces se había visto en televisión. No había fingimiento, no había actuación. Lo que había ocurrido esa noche había tocado incluso a la mujer que había visto todo en el espectáculo y en la vida. Vamos a continuar un poco más, anunció de pronto. A veces lo más importante no cabe en una hora de televisión. La producción le indicó que tenían espacio para extender el programa sin problema. Y así, con la aprobación general, volvió a encenderse el micrófono central. Ya estamos de regreso, dijo Mirta mirando a la cámara. Y sí, decidimos continuar, porque sería injusto cortar algo que ha llegado tan hondo. Dante, antes de cerrar este encuentro, quisiera que habláramos de algo más. Dante asintió atento. Tú sueles hablar mucho sobre los jóvenes, dijo ella. Has llenado estadios con ellos, pero también veo a muchos jóvenes perdidos, sin rumbo, sin fe. ¿Qué les dirías? Dante respiró profundo como si esa pregunta lo interpelara personalmente. Les diría que no están solos, aunque lo sientan, que no necesitan ser perfectos ni tener todo resuelto, que está bien tener dudas, estar confundidos, no saber quiénes son, pero también les diría que no crean las mentiras que el mundo les grita.
No son un error, no son un accidente, tienen un propósito, aunque todavía no lo vean. ¿Y cómo se encuentra ese propósito? Con honestidad, no copiando a los demás, no viviendo para likes o para encajar. Se encuentra escuchando la voz interior, esa que a veces callamos por miedo. Se encuentra en el silencio, en el servicio, en los momentos reales. Y sobre todo se encuentra caminando con Dios. Una chica del público levantó la mano. Tendría unos 20 años. El cabello rizado, los ojos grandes y una expresión de lucha contenida. Siento que no valgo nada, dijo sin rodeos. Me comparo con todos. Me siento fea, inútil, como si nadie me viera. Dante la miró con una ternura paternal. Se levantó de su asiento y caminó hacia ella, despacio, como quien no quiere invadir pero sí acompañar. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina, ¿sabes lo valiente que es decir lo que acabas de decir delante de todos? Eso ya habla de tu valor. Pero quiero que sepas algo más. Tú eres una obra maestra. Fuiste soñada antes de nacer. Tus defectos no te definen. Lo que te define es el amor que llevas dentro. Y aunque tú hoy no puedas verte como Dios te ve, Él sí te ve. Y sonríe. Valentina rompió en llanto. El público aplaudió, algunos de pie. Dante la abrazó con cuidado y luego regresó a su asiento. Vivimos en un mundo que mide todo por apariencias, dijo él dirigiéndose a todos. Pero Dios no ve lo externo. Él ve el corazón. Y si los jóvenes entendieran eso serían imparables. Mirta tenía la voz tomada por la emoción. Ojalá muchos adolescentes estén viendo este programa. O que alguien se lo muestre. Porque este mensaje puede cambiar una vida. Ese es el deseo, respondió Dante. Que al menos una persona sepa que vale la pena, que no es invisible. Mirta lo miró por unos segundos sin decir nada. Luego, como impulsada por una intuición profunda, habló directo a cámara. Si estás viendo esto y sientes que no puedes más, que ya no tiene sentido, escucha. Tu vida importa. Lo que eres, lo que sueñas, lo que callas, todo importa. Y si necesitas una señal, esta es. El estudio entero quedó en silencio. Nadie respiraba fuerte. Nadie se movía. Solo ese mensaje flotando como un abrazo desde la pantalla. Dante, dijo ella, antes de cerrar, ¿te animas a orar aquí? Dante la miró con sorpresa. No por falta de voluntad, sino por la apertura tan honesta que Mirta estaba ofreciendo. Claro que sí. Y entonces, sin música, sin luces especiales, sin protocolo, Dante cerró los ojos, inclinó la cabeza y dijo, Dios, gracias por este momento. Gracias por cada persona que está aquí y por cada alma que está del otro lado de la pantalla. Tú conoces sus luchas, sus lágrimas, sus preguntas. Te pido que los abraces esta noche, que les recuerdes que no están solos, que aún hay esperanza. Sana las heridas, restaura los corazones y trae luz donde hay oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Al abrir los ojos, el público entero estaba de pie. Muchos lloraban abiertamente. Algunos se abrazaban. Mirta misma tenía el rostro completamente emocionado. Gracias, Dante. Esta noche no la voy a olvidar nunca. Yo tampoco, Mirta. Gracias por darme esta mesa y por abrir también tu corazón. La música de cierre comenzó a sonar con suavidad, pero todos sabían que no era un cierre como los demás. Era el final de un capítulo que se quedaría grabado en la memoria colectiva de una nación entera. Esa noche, después de terminar el programa, el estudio quedó en un silencio reverente. Era como si nadie quisiera romper la atmósfera que aún flotaba en el aire. Los invitados comenzaron a despedirse, pero no con la prisa habitual. Se daban abrazos largos, palabras susurradas, miradas cómplices de quienes sabían que habían compartido algo que iba mucho más allá de la televisión. Dante se quedó unos minutos más en el set. Muchos miembros del equipo técnico, normalmente invisibles para los invitados, se acercaron uno a uno. Algunos con sonrisas tímidas, otros con lágrimas contenidas. Nadie quería hablar de audiencia, ni de redes sociales, ni de tendencias. Solo querían agradecer. Pastor, dijo uno de los iluminadores, un hombre robusto y con tatuajes en los brazos. Hace años que no lloraba. Pero hoy sentí algo que no puedo explicar. Como si algo dentro se hubiera roto. O sanado, no sé. Dante lo miró con los ojos brillosos. A veces llorar es la forma más honesta de orar, respondió. Dios te está hablando, aunque no lo entiendas del todo todavía. Mientras salía del estudio, Mirta lo alcanzó. Caminaban juntos por el pasillo que conducía a la salida, entre luces apagadas y ecos lejanos de voces aún emocionadas. Dante, le dijo ella, yo he hecho televisión por más de medio siglo.
He entrevistado presidentes, actores, escritores, artistas, pero pocas veces me he sentido tan tocada. Dante sonrió con humildad. Es que cuando Dios entra en una conversación ya no es solo una charla, es una cita divina. ¿Tú crees que esta noche fue una de esas citas? Estoy seguro. Al llegar a la puerta principal del canal, varios fans esperaban a Dante, algunos con libros en la mano, otros con celulares, pero lo más notorio era que no pedían autógrafos con gritos ni lo rodeaban con insistencia. Lo miraban como se mira a alguien que trae consuelo, como si con solo verlo, algo en ellos se aliviara. Una mujer se acercó. Llevaba un cartel escrito a mano. Gracias por darme esperanza esta noche. Dante la abrazó sin decir una palabra. Lo entendió todo. Ya en el automóvil que lo llevaría al hotel, Dante miró por la ventana. Las calles de Buenos Aires seguían su ritmo habitual. Autos, luces, semáforos. Pero dentro de él todo estaba en silencio. No el silencio del vacío, sino ese tipo de silencio que llega cuando uno sabe que cumplió con su propósito, como un manto de paz extendiéndose desde el alma. Al día siguiente, las redes sociales amanecieron inundadas de mensajes. Fragmentos del programa se viralizaban a una velocidad inusual. Clips cortos donde Mirta lloraba, donde Dante abrazaba a Valentina, donde decía, todavía no es tarde para empezar de nuevo. Las plataformas digitales, por un momento, se transformaron en vitrales digitales que dejaban pasar la luz. En Twitter, el hashtag #EicoDante con Mirta se mantenía en tendencia desde las primeras horas. No por escándalo, no por polémica, sino por emoción. Gracias, pastor, escribió una usuaria. Iba a hacer una locura esta noche, pero vi el programa y decidí esperar un poco más. Tal vez si haya esperanza. Mi papá nunca hablaba de Dios, escribió otro. Hoy me llamó solo para decirme, ¿viste al tipo ese que habló con Mirta? Me hizo llorar. Nunca pensé que en el living de Mirta se hablaría de Dios de esta manera. Hoy entendí que no todo está perdido. Dante no respondía a todos los mensajes. No podía. Eran miles, pero leía cada uno que podía. Y mientras lo hacía, en su corazón no había orgullo ni vanidad. Solo una frase que repetía en silencio. Gracias, Dios, por usar mis palabras para sanar corazones. Horas después, mientras caminaba por una avenida poco concurrida, un joven se le acercó. Tenía el rostro cansado, ojeras marcadas y la voz temblorosa. Perdón que lo moleste, dijo. No soy religioso, pero anoche lo vi, y no pude dejar de pensar en lo que dijo. Sobre Dios llorando con nosotros, sobre que el amor no muere. Dante se detuvo. No dijo nada, solo lo miró con atención. Hace un mes se suicidó mi hermano. No hemos podido hablar de eso en casa. Mis padres están en shock. Yo también. Pero cuando usted dijo que lo que se ama con el alma permanece, sentí como si mi hermano me hablara a través de usted. Dante colocó una mano en su hombro. Tu hermano no se fue del todo. Y tú tampoco estás solo. Hablen en casa. Abrácense. Lloren juntos. No se callen el dolor. El joven soltó una lágrima y luego, con un gesto torpe pero sincero, abrazó a Dante como si fuera su padre. No duró mucho, pero fue suficiente. Y así siguió el día. Personas que se acercaban, que enviaban cartas, que compartían historias, cada una con su peso, cada una con su herida, y en cada una chispa. Una luz encendida por una conversación que se había dado en una mesa de televisión, pero que había tocado el alma de un país. Esa noche, antes de dormir, Dante se sentó en el borde de la cama del hotel, con la luz apagada y una sola vela encendida. No dijo una oración elaborada, solo susurró, haz lo que quieras con mi voz, Señor. Mientras le dé paz a alguien, úsala. Y con eso cerró los ojos, sonriendo. Pasaron algunos días desde la transmisión, pero el eco de aquella noche seguía resonando en los medios, en los hogares, en las iglesias, en los cafés y sobre todo en las redes sociales. El programa de Mirta se volvió el más comentado del mes. Varios canales de televisión reprodujeron fragmentos. Incluso personas ajenas al mundo religioso hablaron del impacto que tuvo. Una nota en el diario más leído de Argentina titulaba El pastor que hizo llorar a Mirta Legrand y a todo un país. Y en el subtítulo decía Dante Gebel no predicó, abrazó con sus palabras, en una noche que la televisión no olvidará. Dante, sin embargo, evitaba la exposición. Rechazó entrevistas posteriores. No buscaba capitalizar lo ocurrido. Sabía que esos momentos, cuando eran verdaderos, no necesitaban ser explotados, sino respetados. Una tarde, mientras caminaba por un barrio tranquilo de Buenos Aires, fue detenido por un hombre mayor. Tenía cabello blanco, ropa sencilla y una mirada transparente. Pastor, dijo, ¿puedo hacerle una pregunta?
Claro, dígame. ¿De verdad cree que hay algo después de esta vida? ¿De verdad cree que volveré a ver a mi esposa? Murió hace 3 años, y todas las noches le hablo en silencio, pero ya no sé si me escucha. Dante se quedó unos segundos en silencio, no por no saber qué decir, sino porque entendía que esa pregunta no era para ser respondida con rapidez. Sí lo creo, respondió. Lo creo con todo mi ser, no como una teoría. Lo creo porque he visto morir a personas con paz en los ojos. Lo creo porque hay algo dentro de nosotros que no se resigna a la ausencia, que no acepta que el amor termine en un ataúd. Y eso no es casualidad, es una señal, un susurro eterno. El hombre sonrió. No dijo más, solo lo abrazó, breve, y se fue caminando lentamente por la acera como si llevara menos peso en los hombros. Esa noche, Dante recibió una llamada inesperada. Era Mirta. Dante, perdón que te moleste tan tarde, pero no podía dormir sin hablar contigo. Aquí estoy, Mirta. ¿Todo bien? Sí. Bueno, en realidad no lo sé. Desde que te fuiste del programa, he recibido miles de mensajes. Personas agradeciendo, compartiendo sus historias, abriendo su corazón. Y me di cuenta que este programa, que siempre fue mi orgullo, quizá hoy cumplió un propósito más alto. Así lo sentí yo también, respondió Dante con suavidad. A veces, los momentos más sagrados ocurren donde menos lo esperamos. Quiero hacer algo más, dijo Mirta. Quiero abrir ese espacio más seguido. Invitar a personas que hablen desde el alma, que toquen, que curen, que despierten. Me cansé de lo superficial. Creo que la televisión puede ser más que entretenimiento. Dante sonrió conmovido. Mirta, tú acabas de convertir tu legado en algo eterno. ¿Crees que aún tengo tiempo de hacer algo distinto? Mientras respires hay propósito. Nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para un joven confundido, ni para una leyenda de la televisión. Rieron juntos, pero también lloraron, aunque no lo dijeran, porque las almas se reconocen cuando se han tocado de verdad. Al día siguiente, Mirta anunció públicamente que haría un especial mensual llamado Charlas del Alma, y que el primero de esos especiales sería nuevamente con Dante Gebel, pero esta vez sin otros invitados. Solo una conversación a fondo, sin guión, sin maquillaje emocional. Solo verdad. Los medios reaccionaron con sorpresa, pero el público respondió con entusiasmo. Se crearon foros, grupos, debates en radio. Algo se estaba moviendo en la cultura. La noche del especial llegó más pronto de lo esperado. El set era distinto, sin lujos, con velas, una mesa pequeña de madera, 2 sillones simples. La iluminación era cálida, acogedora. Y lo más notable, no había público presente. Esta noche no hay audiencia en el estudio, dijo Mirta mirando a la cámara, porque queremos que tú, que estás en casa, sientas que esta conversación es contigo. Dante apareció vestido con la misma sobriedad de siempre, pero algo en su mirada era más profundo, como si cada encuentro lo estuviera transformando también. Gracias por volver, le dijo Mirta, y gracias por no dejar de decir cosas que sanan. Gracias a ti por el valor de abrir este espacio, respondió Dante. A veces una conversación puede ser una red para alguien que se está cayendo. Quiero empezar con algo que me dijeron mucho, comentó Mirta. Nunca creí en Dios, pero esa noche sentí algo. ¿Eso también es fe? Sí, dijo Dante. Fe no es saber todo. Es dar un paso sin verlo todo claro. Es decir, no entiendo todo, pero quiero creer que hay algo más. Y si me cuesta creer, entonces comienza por el amor, por el perdón, por una oración sencilla. No necesitas tener teología, necesitas tener hambre. Y si tienes hambre de verdad, Dios sabrá encontrarte. La cámara se mantuvo fija. No había cortes ni música, solo 2 almas conversando. Y del otro lado de la pantalla, miles de personas lloraban frente a sus televisores, computadoras o celulares. Esa noche no hubo trending topic, no hubo gritos, no hubo escándalo, solo hubo un susurro en el alma de Miles. Todavía hay esperanza. El especial con Mirta fue transmitido un domingo por la noche. A diferencia de la primera vez, no hubo expectativa mediática previa, ni promociones masivas. Pero algo curioso ocurrió. Sin campañas ni anuncios ruidosos, ese programa superó los niveles de audiencia esperados, como si la gente supiera, sin saber, que necesitaba ver esa conversación. Durante los días siguientes, las reacciones no se hicieron esperar. Personas comunes, periodistas, médicos, estudiantes, padres de familia, todos comentaban cómo esa charla les había removido algo por dentro. No hablaban de fe en términos doctrinales, hablaban de sentir algo, de llorar sin saber por qué, de tener ganas de perdonar, de hablar con sus hijos,
de volver a orar después de años. Mirta, en una entrevista radial, dijo: «A veces una simple conversación puede cambiar el pulso de un país. Y Dante no es un predicador, es un mensajero de esperanza». Dante, por su parte, se mantuvo con bajo perfil. Siguió con sus actividades habituales, conferencias, visitas, escritos, pero había algo distinto en él, como si esa experiencia con Mirta le hubiera abierto un nuevo canal de sensibilidad. Ya no era solo un comunicador de multitudes, era también un sanador de uno en uno. Un día recibió una carta en papel, escrita con letra temblorosa. Decía: «Pastor Dante, tengo 81 años. Perdí a mi esposa hace 2 décadas y no he hablado de Dios desde entonces. Pero después de verlo con Mirta, decidí arrodillarme por primera vez en 20 años. No pedí nada. Solo dije: estoy listo para volver a hablar contigo, Dios». Y no sé qué pasó, pero dormí en paz por primera vez desde que ella se fue. Gracias. Dante leyó la carta 3 veces. Luego la guardó en su Biblia, no como trofeo, sino como testigo silencioso de que el amor aún llegaba a tiempo. Otra noche, mientras caminaba por Puerto Madero, un joven se le acercó. Llevaba auriculares, sudadera y una mirada intensa. «¿Eres Dante Gebel?» «Sí. No quiero tomarte mucho tiempo. Solo, gracias. Estaba pensando en dejar todo. No solo mis estudios, todo. Pero esa noche encendí la tele por accidente y tus palabras me sacudieron. Lloré sin parar. Me sentí visto. Sentí que Dios sí me conoce. Y decidí seguir. Solo eso quería decirte». Dante lo abrazó. No dijo mucho. A veces, el silencio entre 2 seres humanos que se entienden vale más que un sermón entero. Mientras tanto, la producción de Mirta recibía decenas de solicitudes de personas que querían sentarse en esa nueva mesa. Artistas que nunca hablaban de fe, médicos que usaban la ciencia pero creían en milagros, madres que querían contar cómo Dios las sostuvo en el hospital, presos liberados por la fe. La televisión se había abierto a otra dimensión, la del alma. En una de esas noches, Mirta llamó de nuevo a Dante. «¿Podrías venir una vez más? Tengo un tema pendiente que me pesa». «Claro, Mirta. ¿Qué tema?» «El perdón. Siento que hay muchas personas allá afuera que necesitan escucharte hablar de eso. Y quizás yo también». Cuando se encontraron, el estudio estaba una vez más adaptado al estilo íntimo. Solo velas, una mesa sencilla y ese ambiente de confesionario que se había vuelto la marca de esta nueva etapa del programa. «Dante», dijo Mirta mirando a cámara, «hoy quiero hablar del perdón. No como teoría, sino como algo que cuesta, que duele, pero que a veces salva». Dante asintió. «El perdón no es un acto débil. Es el mayor acto de poder que existe, porque no libera al otro, te libera a ti. Incluso si no lo merece, el perdón no se da porque el otro lo merezca, se da porque tú necesitas sanar. No es olvidar, no es justificar. Es decir, no cargaré más esta herida». Mirta bajó la mirada. Se quedó unos segundos en silencio. Luego levantó los ojos y dijo algo que nunca había dicho en televisión. «Yo pasé décadas enojada con alguien de mi familia, y cuando murió, no le había dicho que lo perdonaba. Eso me pesa, me duele. Pero puedes perdonar ahora», dijo Dante. «A veces el perdón no llega al oído de la persona, pero sí al alma. Y si lo haces con el corazón, incluso desde la distancia, ese perdón sana». Mirta se cubrió los ojos con un pañuelo. La cámara no hizo un primer plano. Se quedó fija, respetuosa, profunda. «Entonces hoy», dijo ella con voz temblorosa, «elijo perdonar, y ojalá, donde sea que esté, lo reciba». Dante no dijo nada, solo extendió la mano, y ella la tomó. Del otro lado de la pantalla, miles de personas estaban repitiendo ese acto, perdonando a alguien ausente, a alguien que ya no estaba, a alguien que no pidió perdón, pero perdonando. Porque esa noche, Mirta Legrand no fue solo una conductora, fue una mujer que a sus 96 años decidió que nunca es tarde para soltar lo que duele. Y Dante, una vez más, fue la voz que recordaba que Dios no llega temprano ni tarde, llega justo cuando el corazón se abre. Cuando terminó ese tercer encuentro en televisión no hubo aplausos ni música de cierre. Mirta se despidió mirando directo a cámara, con una frase que quedaría en la memoria colectiva. «Hoy no termina un programa. Hoy termina un peso que llevé por años. Que tú también puedas dejar el tuyo esta noche». La pantalla se fundió a negro, con una suave música instrumental que parecía más un susurro que una melodía. Y del otro lado, en los hogares, algo se había movido de nuevo.
Las redes sociales, que tantas veces sirven de plataforma para la crítica fácil, esta vez se llenaron de agradecimientos, confesiones, reconciliaciones. Un hombre publicó una foto de su mano agarrándola de su padre con el texto: "Nos habíamos dejado de hablar hace 6 años. Esta noche, después del programa, me atreví a llamarlo. Gracias, Dante. Gracias, Mirta". Una mujer escribió: "Perdoné a mi madre. Ya no está, pero la perdoné en voz alta. Y lloré como nunca. Y sentí que algo dentro de mí se liberó". Incluso periodistas que se consideraban escépticos comentaron en programas radiales que por primera vez en mucho tiempo sentían que la televisión había hecho algo más que entretener. Había sanado. Dante, mientras tanto, mantenía su rutina en silencio. No hablaba de cifras. No publicaba capturas de pantalla. Solo seguía caminando, recibiendo a quienes lo buscaban, respondiendo cartas, orando con desconocidos en cafeterías, caminando por plazas donde más de uno se le acercaba con lágrimas contenidas. Una noche, al salir de una pequeña conferencia en un barrio humilde, una adolescente lo esperaba afuera, de pie, sola. Tenía el rostro pálido y en sus manos un cuaderno gastado. «Pastor», dijo, «no vengo a pedirle nada. Solo quería entregarle esto». Dante tomó el cuaderno. Era un diario personal. La joven lo miraba temblando. «Es mi historia. Empecé a escribirla después de verlo en el primer programa con Mirta. Antes de eso, no tenía ganas de nada. Me autolesionaba. Pensaba que no valía nada. Pero sus palabras me hicieron pensar que tal vez sí tenía algo que contar. Y ahora escribo todos los días. Y quiero vivir». Dante abrazó el cuaderno contra su pecho con los ojos cerrados. «Gracias por confiar en mí. Pero sobre todo, gracias por no rendirte». La joven sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Sin miedo. Otra mañana en un hospital, Dante fue llamado por una enfermera que lo seguía en redes. Había un paciente que pedía verlo, un señor mayor en estado crítico que había pedido que si alguna vez Dante pasaba por la ciudad, por favor alguien lo trajera. Dante entró a la habitación sin cámaras, sin anuncios. El hombre, con voz apenas audible, le tomó la mano. «No soy religioso», dijo, «pero escucharte esa noche me quitó el miedo de morir. Y ahora que estoy aquí, solo quería que alguien me lo dijera en persona. ¿De verdad Dios me va a estar esperando?». Dante le apretó la mano con suavidad. «No tengas duda. Él te conoce por nombre y te ama más de lo que puedes imaginar. No tengas miedo. Vas a casa». El hombre cerró los ojos sonriendo. Murió esa misma tarde. Días después, la familia contactó a Dante y le dijo que ese había sido el primer día en semanas que su padre no pidió más sedantes. Solo pidió estar despierto, tranquilo, listo. Y así, poco a poco, el mensaje que había nacido en una mesa de televisión seguía expandiéndose como una llama silenciosa pero imparable. No era viral por estrategias digitales. Era viral porque tocaba donde nadie más llegaba. El alma. Mirta, cada vez más conmovida, organizó un último especial antes de cerrar el año. Esta vez no con Dante como invitado, sino como coanfitrión. «Quiero que esta mesa ahora sea tuya también», le dijo, «porque esto ya no es solo un programa, es un faro». Y así, esa noche, Dante recibió a varios invitados junto a Mirta. Personas de distintas edades, contextos y creencias que compartieron sus historias de reconciliación, de milagros, de segundas oportunidades. Una mujer habló de cómo, después de ver el programa, canceló el divorcio y decidió ir con su esposo a terapia. Un ex convicto contó cómo la frase «todavía no es tarde para empezar de nuevo» lo motivó a dejar la bebida y buscar trabajo. Un niño de 12 años, tímido, leyó una carta donde le pedía perdón a su papá por años de enojo. Y entre cada testimonio, Dante y Mirta compartían miradas, frases, silencios que hablaban más que cualquier guión. Esa noche, el estudio entero se llenó de velas, no por decoración, sino como símbolo. Cada historia compartida, cada dolor redimido, era una vela encendida contra la oscuridad. Y cuando la emisión llegó a su fin, Mirta tomó la palabra una vez más. «Yo pensaba que a mi edad ya no podía hacer nada nuevo, pero estaba equivocada. Hoy entiendo que mientras uno respira puede transformar. Gracias, Dante, por recordármelo. Y gracias a ustedes, los que están del otro lado, por abrir su corazón». La cámara giró lentamente, mostrando el rostro emocionado de cada invitado, mientras una música suave y sencilla acompañaba las últimas imágenes. Y así cerró el último especial del año. No con números, ni récords, ni trofeos. Cerró con un susurro colectivo. Dios aún habla, y aún hay oídos dispuestos a escuchar. Los meses siguientes no fueron iguales. Algo había cambiado en el país. No era visible como una ley nueva,
ni palpable como una reforma política. Era sutil pero evidente. Las conversaciones en los cafés eran más honestas, las familias un poco más unidas. En las iglesias, en las escuelas, en los hospitales, se hablaba de lo que se vivió en esa mesa con Mirta y Dante como si hubiese sido un parteaguas. Mirta, en su intimidad, confesaba a sus cercanos que esos especiales habían sido la cima espiritual de toda su carrera. No por el rating, no por la ovación pública, sino por la paz que sentía cada vez que recordaba lo dicho, lo llorado, lo sanado. Dante, por su parte, seguía caminando sin prisa. Más que nunca entendía que las multitudes eran importantes, pero las almas individuales aún más. En cada rostro que se cruzaba con él en la calle, en cada historia contada en voz baja, en cada abrazo que llegaba sin palabras, allí estaba el eco de todo lo sembrado. Una tarde gris recibió una invitación formal de un canal internacional. Querían replicar el modelo. Fe, perdón, reconciliación en pantalla. Le ofrecían producción, contrato, proyección global. Pero Dante lo rechazó con cortesía. Dijo que ese tipo de conversación no se fabrica, se permite. Y solo ocurre cuando el corazón está listo. Mientras tanto, muchos otros programas intentaron imitar el formato. Pero sin la verdad, sin la entrega genuina, nada tenía la misma luz. Porque el secreto no era la cámara, era el alma. Un año después del primer encuentro con Mirta, se celebró un evento especial en el Teatro Colón. Se titulaba Una mesa que cambió vidas. No era un homenaje, era una reunión de todas aquellas personas que fueron tocadas por los especiales. Valentina, la chica que entregó su cuaderno, leyó un poema. El joven que había pensado en quitarse la vida dio un testimonio conmovedor junto a su madre. El hombre que perdonó al asesino de su hijo habló con los ojos húmedos pero llenos de paz. Y allí estaba Mirta, sentada en primera fila, con las manos juntas sobre el regazo, sonriendo con los ojos más que con los labios. No dijo mucho ese día. Solo se levantó al final, caminó hasta el escenario y abrazó a Dante frente a todos. Gracias, le susurró al oído. No por venir a mi mesa, sino por enseñarme a hacerla eterna. Dante le tomó la mano, la besó con respeto y dijo: Tú abriste la puerta, yo solo traje la luz. Los aplausos no cesaban, pero no eran ruidosos. Eran como olas que envuelven, que arropan, que honran. Esa noche, al volver a casa, Mirta se sentó frente al espejo. Se quitó las joyas, el maquillaje, el peinado. Se quedó simplemente como una mujer frente a su reflejo. Respiró profundo. Y luego sin prisa murmuró: Gracias, Dios, por darme tiempo y por dejarme ser instrumento, aunque haya sido al final. Del otro lado de la ciudad, Dante también miraba por la ventana, viendo las luces titilar sobre Buenos Aires. Pensaba en todo lo vivido, en cada lágrima, cada historia, cada abrazo. Y mientras cerraba los ojos solo dijo una última oración: que nunca se apague esta llama, que siga encendiéndose una alma a la vez, porque al final no se trataba de televisión, ni de fama, ni siquiera de religión. Se trataba de volver a creer, de volver a sentir, de volver a amar, de volver a Dios. Y en un país que tantas veces había llorado por desesperanza, esa noche lloraba por gratitud, porque alguien se atrevió a responder con el alma. Y todo un estudio lloró con él. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez algo dentro de ti te pidió que no dejaras de mirar, que no cambiaras de video, que te quedaras un poco más. Y ahora entiendes por qué. Porque esta conversación no fue solo entre Mirta y Dante, fue contigo también. Fue con tu historia, con tus heridas, con tus silencios, con ese rincón del alma que a veces nadie ve, pero que Dios conoce. Hoy no hablamos de religión, no hablamos de ritos ni de dogmas. Hablamos de amor, de dolor, de esperanza, de perdón. Hablamos de Dios, no como una idea, sino como una presencia viva que aún camina contigo, aunque no lo veas, que aún te abraza, aunque no lo sientas, que aún te ama, aunque tú hayas dejado de creer. Tal vez te pasó lo mismo que a Valentina, que pensó que no valía nada. Tal vez cargues culpas viejas, heridas abiertas o palabras no dichas. Tal vez, como Mirta, sientas que es tarde para comenzar de nuevo. Pero déjame decirte algo, no lo es. Mientras tengas aliento, hay propósito. Mientras tengas lágrimas, hay alma. Mientras tengas dudas, hay espacio para la fe. Hoy, desde esta pantalla, queremos decirte algo que no siempre se dice. Tu vida importa. Tus lágrimas importan. Lo que llevas adentro, eso que casi nunca compartes, importa.
Y aunque estés cansado, aunque te falten las fuerzas, aunque te sientas invisible, Dios no te ha soltado. No estás solo. Y si en algún momento sientes que ya no puedes más, vuelve a mirar este video. Vuelve a escuchar esas palabras, porque fueron dichas para ti. Y si algo dentro de ti se conmovió hoy, si alguna lágrima cayó sin permiso, no la ignores. Es el alma despertando, es Dios tocando tu puerta, no para exigirte, no para juzgarte, sino para abrazarte. Así que hoy, si puedes, perdona, ama, suelta, sana y sobre todo, vuelve a creer, porque aún hay esperanza, porque aún hay luz, porque aún hay Dios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y si este video tocó tu corazón, compártelo. No para que se vuelva viral, sino para que más corazones sean tocados. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, que Dios te abrace donde más lo necesitas.